Hola, soy Pedro José Arango Arango, adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El tema que vamos a ver hoy es aplicaciones de la ley de Gauss, que es parte del curso de electricidad y magnetismo. Aunque la ley de Gauss es una ley universal que se cumple para todas las condiciones y para todos los casos, esta ley de Gauss solo es aplicable cuando el sistema que genera los campos eléctricos es un sistema que exhibe una alta simetría. Esta alta simetría debe ser tal que en la superficie gaussiana el valor del campo eléctrico debe ser constante sobre esa superficie. El producto E punto de A se debe expresar como un producto algebraico E por dA, puesto que E y dA son paralelos entre sí, o bien que el producto punto E punto dA sea cero, es decir, que el campo eléctrico y el vector de área sean perpendiculares entre sí. Entonces, estas características solamente se exhiben cuando tenemos tres simetrías. La primera simetría que vamos a mirar es simetría esférica. Cuando tenemos simetría esférica, nuestra superficie gaussiana debe ser una esfera o deben ser esferas concéntricas y centradas en la fuente que genera los campos eléctricos. Para esto consideremos este primer ejemplo. Una esfera aislante y sólida de radio R1 tiene una densidad de carga uniforme ρ y una carga total Q. Colocada en forma concéntrica a esta esfera, existe otra esfera hueca, aislante con carga total Q y radios internos y externos R2 y R3, respectivamente. Piden determinar la magnitud del campo eléctrico en todas las regiones, es decir, para puntos interiores cuando R es menor que R1, para puntos entre R1 y R2, o sea, puntos donde no existe carga, para puntos entre R2 y R3, o sea, en la parte de la superficie externa, y para puntos mayores que R3, es decir, para puntos externos. Consideremos entonces el primer caso para puntos interiores. La ley de Gauss nos dice, y este va a ser siempre el punto de partida, la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Trabajemos primero el lado izquierdo. La simetría del problema nos dice entonces que el campo eléctrico y el vector de área están en la misma dirección. Por la ley de Coulomb, el campo eléctrico producido por una carga puntual está en la dirección radial y el vector de área para una esfera también está en la dirección radial. Entonces, el producto, la integral E punto de A, la podemos escribir como E por la integral de dA, y la integral de dA es el área, que es el área de la esfera. Nos queda entonces 4pi R2, que es el área de la esfera, multiplicado por E. Ahora miremos la otra parte, la carga encerrada. La carga encerrada es la carga que hay encerrada. Miremos aquí en el tablero. Nuestra superficie tiene radio R1 y la carga que hay aquí es Q, y la superficie gaussiana es esta que tiene radio R, y la carga encerrada es la carga que está aquí en esta superficie. Esa carga encerrada podemos escribirla como la densidad volumétrica multiplicada por el volumen, pero el volumen de la esfera es 4/3 de pi por R al cubo. Observan que aquí estoy escribiendo R minúscula al cubo, porque es solamente la carga que hay encerrada en esta superficie. Y por otro lado, la densidad volumétrica de carga la podemos escribir como la carga total dividida entre el volumen de toda esta esfera. Observen, he colocado R mayúscula al cubo. Entonces, tenemos que la carga encerrada nos va a quedar Q mayúscula sobre R al cubo, R mayúscula al cubo, multiplicada por R minúscula al cubo. Entonces, ahora sí, igualamos el lado izquierdo con el lado derecho. El flujo de campo eléctrico lo habíamos escrito como 4pi R2 multiplicado por E,
igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, que es Q sobre epsilon sub 0 sobre R mayúscula al cubo y multiplicado por R minúscula al cubo. Despejamos de ahí el campo eléctrico y obtenemos la expresión que tenemos ahí, E igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cubo y multiplicado por R. Estamos viendo entonces cómo en este caso el campo eléctrico varía linealmente con el radio, es decir, a medida que nos alejamos del centro, el campo eléctrico va aumentando. Entonces miremos en el tablero cómo el campo eléctrico varía linealmente con el radio, es decir, si hacemos un gráfico del campo eléctrico con el radio, nos va a dar de esta manera hasta el límite en que R minúscula es igual a R mayúscula. La parte B, queremos calcular entonces el campo eléctrico en un punto donde ya no existe carga, pero es un punto R mayor que R1 y menor que R2. Como siempre, partimos de la ley de Gauss, el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, la carga encerrada es la carga que hay encerrada en esa esfera de radio R mayor que R1. La única carga encerrada que hay es Q, que es la carga que hay en la esfera de radio R1. Y por otra parte, el flujo de campo eléctrico lo podemos escribir como E por A y es igual a 4 pi R2 por E, porque como habíamos dicho y como se ve en el gráfico, el campo eléctrico y el vector de área, ambos están en la dirección radial. Entonces tenemos 4 pi R2 por E, que es el flujo, es igual a la carga encerrada, que es Q sobre epsilon sub 0. De ahí encontramos entonces que el campo eléctrico es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre R2. Podemos ver que este campo eléctrico es igual al campo eléctrico como si toda la carga estuviera concentrada en el origen. Entonces igualamos el lado izquierdo, que nos da el flujo de campo eléctrico a través de la esfera cerrada, con el lado derecho, que nos da la carga encerrada. Como acabamos de ver, entonces la carga encerrada es la carga interior que hay en el radio, en la esfera de radio R1, más la porción de carga que hay en la superficie punteada, que es la superficie gaussiana. Y esa carga encerrada, que la llamábamos Q', era igual a ρ por 4/3 de pi, factor de R minúscula al cubo menos R2 al cubo. Cuando los igualamos, entonces a partir de ahí despejamos el campo eléctrico y nos da que el campo eléctrico es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R2 factor de 1 más factor de 1 sobre 4 pi factor de R3 menos R2 al cubo. ¿Recuerdan? R minúscula es el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Por último, nos queda entonces encontrar el campo eléctrico para puntos externos, es decir, para puntos donde son mayores que R3. Bueno, como siempre partimos de la ley de Gauss, el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico, como tiene simetría esférica, entonces podemos escribir esa integral como el producto E por A, que es 4 pi R2 por E, y es igual a la carga encerrada. Sabemos que la carga encerrada es la carga que hay en R1 más la carga que hay en la corona esférica grande, que es Q también. Entonces obtenemos con esto que 4 pi R2 por E es igual a 2Q sobre epsilon sub 0. Despejamos de ahí el campo eléctrico, que es Q sobre 2 epsilon sub 0 sobre 2 pi epsilon sub 0 factor de 1 sobre R2. A manera de problema para trabajar tenemos un ejercicio semejante al ejercicio anterior, pero ahora tenemos que la densidad de carga no es constante, sino que tenemos una esfera interior de radio R1 y que tiene una densidad de carga ρ sub 1 igual a K sobre R, y la esfera hueca exterior tiene radios entre R2 y R3, pero la densidad de carga ρ sub 2 es igual a K por R. Y nos piden, como siempre, determinar el campo eléctrico en todos los puntos. Entonces, para este caso, nosotros podemos ver que ya no podemos decir que la carga encerrada sea igual a ρ
multiplicado por el volumen, porque resulta que ahora ρ no es constante. Entonces, en el gráfico, en el tablero, podemos mirar cómo plantear, cómo encontrar la carga encerrada. Inicialmente, en el volumen interior, cuando nosotros tenemos el volumen interior de radio R1, consideremos un cascarón esférico que tenga espesor dr. El volumen de ese cascarón esférico va a ser igual a 4pi R2, que es el área de la esfera multiplicado por el espesor dr. Entonces, la carga infinitesimal, llamémosla dq, que hay aquí, va a ser 4pi R2 dr multiplicado por ρ. Pero resulta que ahora ρ es K por R. Entonces, podemos escribir esto como 4pi K por R multiplicado por R2 por dr. Así que la carga diferencial de Q será 4pi K por R al cubo por dr. Entonces la carga encerrada, que es igual a la integral de ρ por dv, será la integral de 4pi por K por R al cubo por dr. Y nuestra variable, que es el radio, está variando entre 0 y R1. Para calcular la segunda, bueno, no es para R1, no es para R, porque nosotros queremos calcular el campo eléctrico en un punto sobre la superficie gaussiana que tiene radio R minúscula. Cuando queremos calcular el campo eléctrico para un punto entre la superficie exterior, entonces resulta que la carga interior, pues sabemos que es esta carga que calculamos aquí, pero ahora sí entre 0 y R1, más la otra integral que va a ser entre R2 y un R minúscula. Y para puntos externos, pues va a ser la carga neta será la integral que ya calculamos inicialmente entre 0 y R1, cuando sabemos que la densidad de carga es K sobre R, y la carga que hay en la superficie, en la esfera, en el cascarón esférico externo, va a ser la integral de ρ sub 2, que es K por R, por 4pi R2, y esa integral será entonces entre R2 y R3. Ahora miremos otra de las simetrías que existen para las cuales es útil calcular el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss, que es una simetría cilíndrica. Entonces, las superficies gaussianas deben ser cilindros conductores. Consideremos el ejemplo que aparece ahí, dice un largo cilindro de radio R mayúscula lleva una densidad de carga que es proporcional a la distancia desde el eje ρ igual a K por R, donde K es una constante, y nos piden hallar el campo eléctrico dentro del cilindro. Entonces, como siempre, nuestra superficie gaussiana va a ser un cilindro de radio R menor que R mayúscula, y en esta superficie nosotros vemos la superficie cerrada. Como siempre, tenemos el flujo de campo eléctrico es igual a la integral de E punto de A y es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. La ley de Gauss, siempre partimos de la ley de Gauss. Entonces, primero vamos a hacer la parte izquierda. Para eso miremos entonces en el tablero cómo es esta superficie cerrada. Nuestro objeto es calcular el flujo a través de esta superficie cerrada, que es un cilindro. Este cilindro entonces tiene tres superficies: la superficie superior, que llamémosla S1, más la superficie inferior, la llamamos S2, más la superficie lateral, que es S. Entonces, en este caso, podemos ver que el vector normal para S1, llamémoslo de A1, está apuntando hacia arriba, en tanto que el campo eléctrico está apuntando hacia la derecha. Son perpendiculares. Entonces, para S1, nosotros vamos a tener que E punto de A1 es igual a 0.
Lo mismo ocurre para S2. Para S2, el vector de área de A2 está apuntando hacia abajo y el campo eléctrico está apuntando hacia la derecha. Ocurre lo mismo, E punto de A2 igual a 0. Solo queda la superficie lateral y para la superficie lateral sí estamos viendo que el campo eléctrico está apuntando en la misma dirección del vector de área. Además, como están en la misma dirección, E punto de A es igual a E por dA. Bueno, entonces estábamos diciendo, vamos a encontrar el campo eléctrico cuando nuestro sistema exhibe simetría cilíndrica. Partimos, como siempre, de la ley de Gauss, que nos dice que la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. El lado derecho, entonces, la integral de E punto de A siempre exhibe la misma simetría. Nos queda entonces que la integral de E punto de A es E por el área de un cilindro es 2pi r por L y multiplicado por E. Y ahora la integral, el lado derecho, la carga encerrada es la carga encerrada que hay en ese volumen. Como la densidad de carga depende del radio, entonces la carga encerrada será igual a la integral de volumen de la densidad, que es K por R por dB. El diferencial de volumen es el volumen infinitesimal que tiene una lata de radio R minúscula de altura L y de espesor dr. Entonces, ese volumen diferencial dB lo podemos escribir como 2πr por dr por dz. Y entonces ya realizamos la integral y nos queda que la carga encerrada es K por pi r al cubo por L sobre 3. Y ahora entonces igualamos el lado izquierdo con el lado derecho de la ley de Gauss y obtenemos 2πr por L por E igual a K pi r al cubo por L. De ahí encontramos entonces que el campo eléctrico es K por R2 sobre 6 epsilon sub 0 y está en la dirección radial. Para terminar, la última simetría que tenemos es una simetría plana. Entonces, las superficies gaussianas deben ser cilindros con el eje perpendicular al plano. Miremos este ejemplo. Dice, un plano infinito lleva una densidad de carga uniforme sigma. Hallar el campo eléctrico en cualquier punto. Bien, ahora nuestra superficie gaussiana entonces es un cilindro y, como vemos aquí en el gráfico, en la cara lateral, en la cara que rodea al cilindro, el campo eléctrico está saliendo del plano, mientras que la superficie es perpendicular al plano. Entonces, en toda esa superficie, el producto E punto de A vale 0. Solamente va a haber flujo a través de la cara anterior y la cara posterior. Y el flujo a través de la cara anterior, la simetría del problema nos dice que como todos los puntos están a la misma distancia, el campo eléctrico tiene el mismo valor. Entonces la integral de E punto de A es E por el área. Entonces el flujo es igual a E por sigma por A. Y el flujo a través de las dos caras, o sea, el flujo a través de la superficie cerrada será 2E por A. Y por otro lado, la carga encerrada va a ser solamente la carga que está dentro del cilindro, que es la parte que está atravesando la intersección entre el cilindro y el plano. Y la carga encerrada entonces será sigma por A. Cuando nosotros igualamos entonces el lado izquierdo con el lado derecho de la ley de Gauss, encontramos que el campo eléctrico va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Una característica importante que encontramos aquí es que el campo eléctrico tiene el mismo valor y no depende de la distancia. El campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon sub 0, depende solamente de la densidad superficial de carga. Con esto hemos terminado las aplicaciones de la ley de Gauss. Acabamos de ver entonces que la ley de Gauss es útil y tiene aplicación práctica cuando nuestro sistema que genera el campo eléctrico exhibe alta simetría, o bien simetría esférica, o bien simetría cilíndrica, o bien simetría plana.
A veces es posible utilizarlo en otras partes cuando nuestro sistema, que no exhiba ninguna de estas simetrías, lo podemos descomponer en dos sistemas que sí exhiban simetrías, como en el caso, por ejemplo, de un dipolo eléctrico. Podemos mirar un momento en el tablero. Cuando tenemos un dipolo eléctrico, tenemos una carga Q positiva y una carga Q negativa. Sabemos que el campo eléctrico va en esta dirección, no exhibe ninguna simetría, pero lo que sí sabemos es que el campo eléctrico producido por esta sí tiene simetría radial, y el campo eléctrico producido por la otra carga también tiene simetría radial, pero está dirigido hacia adentro. Entonces, como es válido el principio de superposición, podemos decir que este sistema lo podemos escribir como esta carga que hay aquí, que exhibe simetría cilíndrica, simetría esférica, más el otro que tiene carga negativa y que exhibe simetría también radial. Entonces, este sistema compuesto lo podemos escribir como la suma de estos dos sistemas. Y este problema lo podemos escribir como la suma de este problema más este problema. Con eso hemos terminado. El tema siguiente, en la próxima clase, vamos a ver qué pasa cuando nuestros sistemas son sistemas conductores. Miremos a ver cómo es la interacción entonces de un conductor con un campo eléctrico.